Hoy 27 de agosto del 2023 estamos con ustedes en nuestro canal de Política y Trabajo. Buenas noches. Con menos calor que hace 15 días, ya que la lluvia apacigua un poco la calor, pero con un intenso calentamiento del ambiente político. Sí, en el que están enfrascados AMLO, las llamadas benditas redes sociales y la caricatura de oposición derechista. Aclaro, AMLO y las benditas redes sociales, ya que la estructura de Morena, según ellos, está organizando una discusión nacional para elaborar el proyecto de nación en el gobierno del 2024 al 2030. Discusión ridícula, como la campaña de los 6 aspiracionistas, pero allá ellos y sus malas costumbres. Y para mostrar el parentesco con el PRI, ¿por qué no? Morena a su interior no puede repetir la candidatura del ambiente. Claro, esté en esa tesitura, ya que lo que se gane o pierde el 6 de septiembre en Morena condiciona el luchar ferozmente por la candidatura a la presidencia y su consiguiente expresión en el reparto de utilidades en otras candidaturas. Presidentes municipales, gobernadores en algunos estados y diputados estatales, diputados federales y senadores. Allá ellos y su conciencia pleanista. Esperamos provocar discusiones con el tema de hoy. Trataremos las derechas y el conservadurismo en las elecciones del 2024. Antes de pasar a comentar algunas noticias, quiero reconocer el acompañamiento de personajes muy estimados y que sin ellos hubiera sido muy difícil estar con ustedes semanalmente. Todos ellos son parte del colectivo que hicimos, las revistas de Coyoacán, Puebla, Jalapa y Acapulco. Luego en la revista digital, Notas sobre Trabajo Sindical, el Renace de Morena. Y no sobra decir, de ahí nos expulsaron. Le agradecemos esa decisión porque el Instituto Nacional de Formación Política y la Red Nacional de Círculos de Estudio, los más, igual que los actores y cuenteros, viven del cuento. Para poder estar en la nómina de Morena y ser originalmente desempleados y subempleados. Aclaro, subrayo, nuestro activismo nunca ha vivido del cuento y menos de la nómina de nadie, incluyendo la nómina de Morena. Ya solos y librándonos de malas compañías, organizamos el canal de Política y Trabajo. En esa aventura hace meses que nos acompañan en tareas de producción y en muchas más tareas que se desprenden de nuestro quehacer digital de manera excepcional Gandhi Bedoya. También está Agustín Dina en ese quehacer político y Roque Carrasco del CIEMAT Politécnico, Alfonso Rodríguez y Alejandra de la ENA, César Iglesias de la sección 60 del CENTE del Politécnico y el Guachi, el activista más activo de los que conozco en este mundo. Y aún hay más. Cada semana discutimos con los colectivos en los que participan el compañero Muñoz de Jalisco, Francisco Zamudio en Michoacán, Paco Sardaneta en Puebla, Navia en Pachuca, la parentela y amigos y viejos amigos de Tijuana, parentela de la Ciudad de México, compañeros de lucha en el caso de ASU, más Juan Carlos, con quien estamos armando la revista Sin Nombre. ¿Oyeron bien? La revista del Centro Histórico que está por salir se llama Sin Nombre. También Blanca, Ángela Crispín, y por el momento hasta aquí está la lista. Aunque lo duden, a todos ellos no les voy a dar las gracias, ya que su acompañamiento supone intento colectivo de ser sujeto activo en la perspectiva de favorecer la construcción de una civilización basada en un contrato social que garantice derechos a educación, seguridad social, vivienda. Y claro, justicia social a quienes producen la riqueza capitalista, la clase obrera. Ese compromiso político nos integra más que si su participación fuera un favor o solidaridad de amigos, o lo que es lo mismo. Sin ellos, nuestro canal, nuestros programas y lo que viene después no existirían. Pues bien, resulta que ya dimos a conocer el Comité Central de este Frente de Izquierda de nuestro colectivo, el cual estamos con ganas de hacer crecer en el activismo social. Ahora que es una necesidad redoblar esfuerzos para que la correlación de fuerzas sea suficiente para ampliar los derechos sociales. Y por eso necesitamos construir espacios en el plano electoral para arrasar en el 2024 con los de abajo. Necesitamos que en el programa de gobierno 2024-30 sean considerados los movimientos sociales como los que luchan por desprivatizar el agua. Necesitamos que la clase obrera y sus demandas sean el camino que reconozca que objetivos como el de seguro, desempleo y salario universal dependen de ellos. Necesitamos que se reconozca que esos movimientos sociales están a la izquierda de Morena y que de ellos no solo hay demandas fundamentales, también decenas, y no es que centenas y miles de activistas que han rebasado una y otra vez a Morena desde la izquierda social. Como lo muestra, por ejemplo, el que padres de familia ahora
en distintas ciudades del país apoyan los nuevos libros del texto contra el acecho de la derecha que ya empezó a quemarlos. No sobra recordar el programa en el que Azu reflexionó sobre esos libros. Y aunque reconocimos debilidades importantes en su salida, en su edición, tomamos posiciones contra la derecha. Y sigue lo de comentar algunas noticias. Con la novedad de que la exsecretaria de Trabajo y ahora secretaria de Gobernación, más el apoyo de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía ahora, están logrando poner en primer lugar de duración del mundo a las huelgas de San Martín, Tasco y Cananea. Que no se nos olvide, ya llevan 16 años. 16 años de violar la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que desde Estados Unidos se intentó resolver esa situación a favor de los huelguistas, a partir de lo pactado en Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. La respuesta inmediata la dieron las Secretarías de Economía y del Trabajo hace 25 días. Y esta respuesta dice que no procede el reclamo, ya que las leyes y acuerdos como este no pueden ser retroactivos, aunque el problema sigue vigente, entonces no hay retroactividad. La contrarrespuesta del martes 24 de este mes, por parte de Estados Unidos, se comentó en una noticia, entre comillas. Por primera vez, desde la firma del Tratado Libre Comercio, se solicitó crear un panel del mecanismo laboral de respuesta rápida para resolver el conflicto de la mina San Martín. Todavía que es necesario verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas y determinar si ha ocurrido una denegación de derechos. Todo esto es lo mismo que los defensores de la derecha representados por la REA, a la vez representantes del conservadurismo morenista, no van a poder en este caso defender a lo peor del empresariado mexicano. Y lo extraordinario de este caso es que la solución vino del imperialismo estadounidense. Híjole, la izquierda no sabe cómo explicar esto, ¿no? Nosotros sí, por cierto, Cuenta dos hechos anecdóticos pero interesantes a propósito de esto, y que nos deben obligar a pensar y no a repetir clichés dogmatizados. En los años 60 fue entrevistado Germán Liz del grupo literario nombrado Tridentistas. Una de las preguntas que se le hizo giró alrededor de que en los años 30 en nuestro país pudiera pretenderse lograr una revolución roja, una revolución comunista como en la Rus. Por cierto, lo de socialista lo podemos poner entre comillas y lo de comunista, híjole, peor. Regreso a Germán Liz, quien contestó a nombre de los estridentistas, entre comillas. Nosotros pensamos que la revolución marxista la harán aquí los norteamericanos, cuando hagan la revolución marxista en los Estados Unidos, porque primero habrá revolución marxista en los Estados Unidos que en México. Se cierra. Pues ahora resulta que hasta la democracia sindical y los derechos laborales se imponen desde el imperialismo de Estados Unidos por carambola. Lo más contradictorio es que se le exige a un gobierno de izquierda que reconozca la democracia sindical y el respeto y aplicación de los derechos laborales. No hay duda. El gobierno de la Cuarta Transformación ha atendido muy bien a los pobres, pero a la vez es un gobierno conservador en su política laboral. Una nota que tiene historia larga y falta mucho para que desaparezca es la que dio AMLO, en la que denunció que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, ha archivado por 8 meses el caso de una empresa de gran tamaño con presencia nacional que adeuda 25 mil millones de pesos. Luego el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Molina, presentó otro caso de 7 grandes contribuyentes que adeudan al pueblo de México 55 mil millones de pesos. Es decir, el Poder Judicial es socio de las impunidades entre los que están narcos, secuestradores, pederastas, entre ellos curas, claro, rectores, como es el caso del de la Universidad Autónoma de Puebla, ladrón de 7 suelas, y que huyó a la madre patria de los neoliberales, España. Por cierto, salió la convocatoria para el nombramiento por 15 personas, 15 nada más, del rector de la UNAM. Vale la pena que se auditen las tareas de los aspirantes para que él y los otros garanticen que no hayan cometido irregularidades en su gestión. Y recordar que la UNAM está controlada desde hace décadas por una mafia. Les hago una pregunta. ¿Qué opinan de las denuncias de Brar sobre violación de las reglas en la precampaña de Claudia Sheinbaum? Ojalá y se investigue por salud pública. No pueden guardarse en un cajón estas denuncias. Lo menos que se debe hacer
es aclarar públicamente qué pasó. Felicitamos al pueblo de Guatemala, por cierto, ya que arrasaron las fuerzas democráticas en la elección pasada. Pésame a los pueblos de Ecuador y Argentina ante resultados derivados de la incapacidad de las fuerzas progresistas, de las izquierdas de esos países, de un proyecto nacional popular que enfrente el neoliberalismo. Y que no se nos olvide, hay 2 asignaturas pendientes que hemos planteado varias veces. Y pasan los días y nos acercamos al inicio de sesiones de las cámaras legislativas. Insistimos, todavía puede cerrar con broche de oro AMLO si se aprueba la Ley General de Agua, tal y como en principio está aceptada. Y si se cumple el compromiso de recuperar el sentido pleno de la ley, rasurada por Augusto López, aspirante no a la presidencia, eso es puro cuento, a vivir dentro del presupuesto en el próximo sexenio. Enseguida le entramos a exponer nuestra versión del Estado de las derechas en nuestro país. Aunque muchos de las izquierdas de dentro y fuera de Morena lo van a negar, y eso por cierto poco nos importa, nuestra cultura política, no hay duda, ha sido construida por el ejercicio histórico de quienes nos han gobernado. El poder de esos gobiernos han impuesto esas formas de hacer política. Esto tiene que ver con la reproducción de las relaciones de dominación que, obvio, no han desaparecido en este sexenio. Esto quiere decir que un siglo de gobiernos fraudulentos, corruptos, simuladores, etc., nos han heredado algo y desgraciadamente en ocasiones como ahora, mucho. Las izquierdas de dentro y fuera de Morena, a la hora de actuar políticamente, híjoles, somos muy parecidos a las formas propias de la bien llamada dictablanda, a propósito de los gobiernos del PRI. Y para no ir muy lejos, ahí está Morena, ahí está la precampaña de 6 que se están paseando y conociendo al país de lejecitos y de pasadita. Ahí están los nombramientos de candidaturas por la burocracia antes y ahora, que por cierto no es elección partidaria de sus miembros. Y el extremo, no solo se dan algunos rasgos de la cultura política priista, sino incluso el prianismo tiene representación frecuentemente en puestos de primer nivel en los gobiernos de Morena. Y no solo eso, la derecha en ese camino ha tenido la capacidad para ganar espacios gubernamentales, para garantizar sus intereses. Este es el caso ahora de la secretaria de Gobernación, antes secretaria del Trabajo. Desde siempre AMLO se refirió a esa forma de actuar en los neoliberales, en la que se articularon política y economía. Ya antes se le llamó a este entuerto capitalismo de compadres. ¿Quién se atrevería a negar que esa descripción del presidente le queda como anillo al dedo a Luisa María Alcalde Luján, ya que ella y otros parecen neoliberales, hablan como neoliberales y actúan como neoliberales? Luego entonces son neoliberales a la mexicana, que tienen una gran capacidad para integrar con facilidad lo de política y economía. Todo lo anterior, obvio, son acciones políticas correspondientes a una cultura política conservadora. Y aunque se vistan de izquierda diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores e incluso secretarios de Estado de Morena, muchos son conservadores. En serio, son conservadores. Aunque hay que reconocer, se da en diferentes niveles este conservadurismo. Esto, por cierto, lo hemos comentado en otros programas y hemos dado muchos más elementos a propósito de este hecho. Pregunto, ¿desde cuándo se ha dado esta situación de la cultura política dominante? Hay situaciones que muestran que se inició después de la dictadura de Victoriano Huerta, porque el viejo régimen no pudo recuperar el espacio perdido más que por un golpe de Estado, el de Huerta, con apoyo de Estados Unidos. Después de este hecho, como resabio del viejo régimen, Carranza, por ejemplo, igual que Madero, subestimó el peso de las demandas del villismo y zapatismo y caminó en la lógica del restablecimiento de un poder construido para dominar, no para gobernar de manera republicana, atendiendo a las demandas de los de abajo. Esa versión del conservadurismo fortaleció indirectamente a quienes ya en la constituyente compartían no solo atender las demandas del zapatismo y villismo, sino además tenían una propuesta cercana a una república, es decir, a un sistema de gobierno que incluyera al público, que incluyera los derechos sociales, como lo propusieron y luego lograron Mújica, Monzón y muchos más. Ante eso, el poder presidencial de Carranza no fue capaz de impedir la iniciativa de la constitución más avanzada en derechos sociales en el mundo de la segunda década del siglo XX. Ejemplo de ello, se aprobó el artículo 3º, referido a la educación pública. En contrapartida, con fuerzas clericales y conservadoras
con limitadas fuerzas en la jugada gubernamental, pero con espacios muy importantes en la educación de esos momentos. Luego salió adelante el artículo 27, en el que se establecen reglas avanzadas en lo laboral. Después el 123, mismo que pone en manos del Estado las tierras y las riquezas que están en el subsuelo. Es decir, se abrió la posibilidad de reforma agraria y la recuperación en perspectiva del petróleo y con ello la soberanía energética. Desde la aprobación de esa constitución, todos los gobernantes aparecieron como seguidores de la revolución. Subrayamos, no la de Madero. Esa no fue revolución, ya que la democracia siguió y sigue siendo y sigue sufriendo agresiones por las más de instituciones gubernamentales y partidarias, incluyendo en esa agresión las ridículas campañas de Morena. Eso lo dijo la analista Sabina Berman, que no hay duda que es una personaje desde la izquierda, donde el piso está disparejo entre los 6 aspiracionistas. Es decir, la cargada es el método de elección y no la democracia partidaria. Más bien me refiero a aquella revolución y su correspondiente constitución que dio de qué hablar en el mundo. Aquella constitución que atiende las necesidades de los de abajo. No hay que dejar de decir que su aplicación se dio a cuentagotas en la mayoría de las veces. Desde el gobierno de Obregón y hasta Abelardo Rodríguez. Y no sobra decir, la excepción fue Lázaro Cárdenas. Antes de Cárdenas y después de este sexenio, la derecha no gobernó directamente, pero sí influyó fuertemente en políticas públicas. No tan públicas, más bien privatizadoras, para beneficio de muchos de los altos niveles de la política dominante. Por ejemplo, Miguel Alemán, ese apoyador en el año del 38 del general Cárdenas, con una agrupación que se llamaba Abogados Socialistas, caracterizado como el cachorro de la revolución por el Partido Comunista Mexicano en 1946, y siendo presidente resultó ser el padre de la corrupción, por encima notablemente de los anteriores presidentes. Después de él, Luis Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz no figuraron como corruptos, pero vayan ustedes a saber. El sexenio Echeverría se rumoraron su capitalización. De Miguel a Madrid, igual poco se supo de enriquecimiento vía dinero público. Y ya iniciada la horneada neoliberal, resultó que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto redoblaron la corrupción aparejada a la impunidad. Seguramente el personaje que tiene el mismo nombre del padrastro de Jesús en Nazaret, José Woldenberg, le recomendó a todos estos leer a Antonio Gramsci. O quizá les informó de lo que podían hacer económicamente desde la política según Antonio Gramsci. Antonio Gramsci reflexionó sobre las naciones de capitalismo tardío y dijo que en esas naciones había llegado de fuera el capitalismo y que no habían burgueses nacionales suficientes. Es decir, había un déficit de burgueses y que ante esta situación, entonces, se propiciaba que el Estado se convirtiera en fábrica de burgueses. Es decir, desde el poder político se hacía economía para convertirse en burgueses. Hayan leído o no a Gramsci, los haya asesorado el ahora derechista José Woldenberg, esa realidad registrada en Italia, nación de capitalismo tardío, se repitió en otras naciones, entre ellas los Estados Unidos mexicanos. Y no hay duda, esa situación conlleva corrupción e impunidad de esos personajes que desde las instituciones gubernamentales transitan de funcionarios públicos a burgueses. Regreso a la derecha emboscada que no ha podido hacer público su proyecto de nación. Estando así las cosas, las derechas están a la defensiva, sin poder explicitar sus intereses. Sin embargo, en los últimos años, y con el crecimiento del narcotráfico en el país, obvio, siendo ellos parte de la derecha económica, han desarrollado la cooptación en sus territorios de sectores de los de abajo, pues mediante corruptelas, mediante trabajo, incluyendo obras públicas en pueblos, municipios, etcétera, etcétera. No hay duda, han generado una base social amplia y estamos seguros que no le apuestan a ganar adeptos para los procesos electorales, sino más bien a ser protegidos socialmente por núcleos más o menos importantes en los lugares donde viven, conviven y hacen negocios esos señores. Lo que no niega el que desarrollen política electoral, ya que hay constancia de que en territorios controlados por ellos imponen candidatos. Y en otros casos, ya elegidas, algunas autoridades buscan ponerse de acuerdo e imponerles, finalmente, protección a la organización delictiva. En otro plano, la derecha, ante situaciones de debilidad política histórica, han recurrido a disfrazarse, entre comillas, de progresistas o de izquierda.
recurriendo a medidas propias de sus contrarios. Oigan bien, que no se nos olvide el nacionalsocialismo en Alemania e Italia, mismo que cooptó a amplios sectores de la clase obrera y de los de abajo, y ellos, unos y otros, legitimaron ese régimen. Y por cierto, una noticia que no se me pasó si no la incluyo ahora. Otra vez Italia en estos momentos, desde un gobierno de ultraderecha, resulta que decretó un alto impuesto a los ricos, a las ganancias. No hay duda, la ultraderecha le ganó la bandera a la izquierda electoral en Italia. Por eso, por la debilidad de las izquierdas en Italia y en muchos otros lados, pues resulta que nos agandallan la derecha. En los años 60 la burguesía en general no participaba directamente en procesos electorales en nuestro país. Algunos dirán, ¿para qué? Si los gobiernos post-cardenistas estuvieron en comparsa con ellos. Y en eso tienen razón. Aunque eso es cierto, desde 1988, con el gobierno de Salinas de Gortari, ante la debilidad política de su gobierno, tempranamente la derecha perista y la derecha electoral histórico pusieron mancuerna, tuvieron que sumar esfuerzos para darle cierta gobernabilidad a ese sexenio después del fraude electoral. Y la derecha económica estuvo en esa jugada, no solo los de Monterrey, igual, compadres que se convirtieron en empresarios o empresarios que se potenciaron como la REA, y muchos otros. Desde entonces y hasta la fecha el deterioro de las derechas es una constante, no solo por los efectos críticos del neoliberalismo, igual porque el recambio gubernamental durante 12 años, del 2000 al 2018, mostró que el déficit principal de ellos es que ninguno de los partidos de esa alianza está en sus mejores momentos y que el ejercicio de gobierno de Salinas hasta Peña Nieto ha mostrado que la corrupción es el hilo conductor del quehacer de los gobiernos neoliberales. Aunque no sobra decir, no solo es el caso de ellos. Antes ya era gigantesca y solo creció hasta niveles en los que viven de la hacienda pública son multimillonarios. Antes y ahora, con esos antecedentes, las derechas han tenido que recurrir a una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, la misma que no da para mucho como posible presidenta, por su mediocridad evidente. Pero bueno, si Fox y Calderón y Peña Nieto fueron presidentes, podría Xóchitl repetir esa historia. Esa es la ilusión de algunos, pero híjole, pues ahora parece que nada más del PAN y del PRD. Sin duda, los más de ellos lo que quieren es continuidad en algún espacio gubernamental para vivir dentro del presupuesto. Independientemente de eso, que no se nos olvide que la cancha del territorio nacional está plagada de poderes derechistas, poderes institucionales, como el judicial, el INE, menos peor que hace meses, pero todavía dominado por la derecha, TRIFE, medios de comunicación escritos, televisión concesionada, crimen organizado, burgueses como los del Grupo de Monterrey, quienes desde 1910 representan un poder económico y político inmenso, la jerarquía política igual a protestante, y una economía política burguesa, en la que los productores de la riqueza son cosa, son objetos, son una mercancía, más. Y al no ser sujetos, son ajenos a lo que realmente son. Ahí nace la enajenación. Ahí nace el creer que tienen posibilidad de ser otro, de buscar el camino de tener más mercancías. Y aunque no lo logre, esa aspiración lo hace manipulable, lo hace materia prima para intereses contrarios a su ser social. Todo esto hace complicada la posibilidad de un recambio profundo del sistema, ya que la economía política burguesa, de manera natural, conlleva condicionamiento burgués. Y luego entonces, ser base social del Estado, el estatus existente. Y aunque todo apunta a que el ejercicio del poder es reconocido como podrido, de manera inmediata, es cierto, la derecha no tiene futuro en el proceso electoral venidero, ya que los programas sociales de AMLO han generado una base social amplia y estable. Igual, ayuda a la inversión extranjera que aumentó según datos en estos días en un 40%. Además, la revaluación del peso, lo que expresa estabilidad económica y política. Pero por cierto, con respecto a esto último, no todo es positivo. En esa revaluación de nuestra moneda hay a la par aspectos negativos. En lo que exportamos, porque nos llegan menos pesos por cada dólar que exportemos. En otro nivel, insistimos, las precampañas de Morena no dan votos. Y Morena
pues qué decir. Poco hacen para organizar el electorado potencial a favor en el 2024. Muchos de ellos actúan para seguir viviendo el presupuesto en el próximo sexenio. Otros aspiran apenas a que se les haga justicia en la Cuarta Transformación. Y regresando a los poderes de las derechas, recordemos que tienen todo el dinero del mundo para comprar voluntades. Que no se nos olvide cómo Peña Nieto compró 5 millones de votos en 2012. Claro, dirán, es cierto, no es el caso. Pero por tales motivos no podemos cruzarnos de brazos en esta guerra de posiciones. Y siguiendo la lógica de Antonio Gramsci, pues la guerra de posiciones es fundamental, ya que la derecha de sus poderes no descansa. Y otra vez, como dijo Armando Bartra el año pasado, Morena no ha hecho nada durante 4 años de gobierno López Obradorcista. Más vale tarde que nunca. Aunque lo más probable es que el no hacer nada, dicho por Armando Bartra, apunta que en Morena hay conservadores que nadan de a muertito para garantizar la reproducción ampliada de grupos que desde la estructura de Morena quieren seguir viviendo el presupuesto, y esto empata a las derechas de dentro y fuera de Morena. No sobra decir que el triunfo de Morena en el 2024 es seguro, no por la fortaleza de Morena, ya que quien está fuerte es AMLO, y eso va a influir, pero no va a decidir. Pero todo apunta a que no es suficiente para lograr el 66% para poder realizar cambios constitucionales. Y también porque la derecha no ata ni desata entre sus candidatos y su proyecto oscuro, clandestino de nación. El mismo que no lo pueden explicitar porque es más de neoliberalismo. Y luego, para acabarla de amolar para ellos, los más de estos mismos tienen investigaciones judiciales pendientes. Y esto, no hay duda, va a salir a flote en la campaña real. En fin, termino mi exposición con respecto a esto. Nos despedimos recordando que su manita arriba la necesitamos para seguir existiendo. Suscríbanse si es que les parece que nuestra programación posibilita discusión abierta y franca que conlleve conclusiones políticas ahora y no después. Nos vemos en Política y Trabajo la semana que entra con Azu, la directora del canal, y en Tintero Político en 15 días, ya conociendo las candidaturas de la derecha electoral y la de Morena.